Bien, vamos con otra de las aplicaciones de la llamada regla de Barrow. Conocemos cómo se puede hallar el área entre una curva y el eje X, o lo que es lo mismo, entre la gráfica de una función y el eje X. En este vídeo vamos a ver cómo se halla el área entre dos gráficas de dos funciones. Vamos con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que me dan la función f de x. La curva es una parábola, nosotros la llamamos cóncava, otros matemáticos la llaman convexa, y tenemos la función g de x. Se trata de otra parábola, en este caso para nosotros convexa. Y ambas curvas, vamos a decir que tienen una zona en común. Es esta parte rayada. Para hallar el área comprendida entre la gráfica de dos funciones, en este caso el área que delimitan la gráfica de esas dos parábolas, concretamente está por encima del eje X, vamos a ver cómo se procede. Pasos que debemos seguir. Bastante sencillo. Primero, debemos hallar los puntos donde se cortan las dos funciones. Concretamente, lo que me interesa es hallar el valor de x donde se cortan las funciones. Razonamiento matemático extraordinariamente importante. Para hallar el punto donde se cortan dos funciones cualesquiera, formo un sistema con sus ecuaciones y resuelvo. Pero fijémonos en el siguiente detalle. Esta función, que yo he llamado f, va a tener la forma y igual a no sé qué, no sé qué. Esa función va a tener su correspondiente expresión analítica. Y igual, etcétera, etcétera. Como en ambos casos la y está sola y es idéntica, ambas expresiones tienen que ser iguales. Es decir, para hallar el punto donde se cortan las funciones no es necesario formar el sistema. Igualo las dos funciones, sus expresiones analíticas y resuelvo la ecuación. Segundo punto. Debemos hallar lo que se llama la función diferencia. Es decir, resto la función f menos la función g. Y alguno dirá, ¿y puedo restar g menos f? Va a ser indiferente, porque al final para hallar el área vamos a hallar el valor absoluto. El resultado siempre va a ser positivo. Es decir, puedo restar f menos g o g menos f. Tercero, vamos a hallar una primitiva de esa función obtenida sin la constante de integración. Cuarto paso. Formamos los intervalos de integración, conocidos los puntos donde se cortan las funciones y, método ya conocido, aplicamos la regla de Barrow. Recordad, vamos a expresar en valor absoluto para evitar problemas de signos. Vamos con un caso concreto. Me dan la función f cuya expresión analítica es 4 menos x cuadrado. Si analizo, el coeficiente principal es negativo, parábola para nosotros convexa. Tengo un pequeño dibujillo preparado en la lámina. Analizo la función g. La expresión analítica de una recta. Tengo preparado el dibujo y la gráfica de ambas funciones determinan esa zona que es el área que vamos a calcular. Para hallar el área de esa parte rayada delimitada por la gráfica de las dos funciones, procedimiento. Primero, vamos a ver dónde se cortan esas dos funciones. Nos va a delimitar o nos va a determinar el intervalo de integración. En este punto y en ese punto, la parábola y la recta se cortan. Vamos a hallar cuál es el valor de x en ambos casos. Y, como dijimos anteriormente, si yo tengo la expresión y igual 4 menos x cuadrado y tengo la expresión y igual 2x más 1, aunque el método tradicional para ver dónde se cortan dos funciones, formar sistema y resolver, lo hacemos más sencillo. Como y es igual a esa expresión e y es igual a esa expresión, igualamos 4 menos x cuadrado igual 2x más 1.
Analizo, nos encontramos ante una ecuación de segundo grado. Paso, por ejemplo, toda a la derecha. 0, la dejo ordenada, x cuadrado, más 2x y pasaría restando 1 menos 4 menos 3. Aplicamos la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido de 2 por a. Raíces, raíz de 16, 4 menos 2 más 4, 2 entre 2, 1. Menos 2 menos 4 menos 6, menos 6 entre 2, valor menos 3. Esas dos funciones se cortan en el valor de x menos 3 y 1. Ya tenemos preparados los intervalos de integración. En x menos 3 y en x1 se cortan las gráficas de la función. Vamos con el segundo paso. Debemos hallar la función diferencia. Podemos efectuar f de x menos g de x o podríamos hacer g menos f. Voy con f menos g. Restamos la expresión de f, 4 menos x cuadrado, menos la expresión analítica de g, 2x más 1. Quitamos paréntesis, nos quedaría 4 menos x cuadrado menos 2x menos 1. Dejamos ordenada la expresión menos x cuadrado menos 2x y menos 3. Tenemos la llamada función diferencia. Vamos con el tercer paso. Vamos a hallar una primitiva de esa función. Se trata de un polinomio. Si halláramos la integral de menos x cuadrado menos 2x menos 3 por diferencial de x, extraordinariamente sencilla, el resultado sería menos x cubo partido de 3 menos, simplificada la expresión va a quedar x cuadrado y más 3x, sin la constante de integración. Tenemos lo que llamamos f de x. Tenemos una primitiva de la función. A partir de este momento, si tenemos la primitiva de la función que llamamos f mayúscula de x y tenemos el intervalo de integración, recordad que el intervalo, el extremo inferior o límite inferior de la integral definida, el menor valor. El límite superior sería 1. Aplicamos la regla de Barrow, nos quedaría, vamos a hallar la imagen del 1. Nos vamos a la primitiva. Sustituyo x por 1, parece ser que da 5 tercios. Menos 1 tercio menos 1 más 3, opero 5 tercios. Vamos a hallar la imagen de menos 3. Nos vamos a la primitiva y sustituyo por menos 3. Opero la expresión, parece ser que el resultado va a ser menos 9. Aplicando la regla de Barrow, restamos f de 1 menos f de menos 3, expresamos en valor absoluto para que el área nos quede positiva y el resultado sería la imagen de 1, 5 tercios, menos menos 9, más, en este caso 9. 27 tercios más 5 tercios, resultado 32 tercios unidades de superficie. Resumen al contenido del vídeo. Mediante la regla de Barrow sabemos hallar el área bajo la gráfica de una función respecto del eje X y, segundo, en este vídeo hemos visto cómo se puede hallar el área que determinan dos funciones. En este caso concreto, una curva, concretamente una parábola para nosotros convexa, y en este caso una recta, delimitan el área de la parte rayada mediante este procedimiento, valor del área aproximadamente 10,67 unidades cuadradas. Vamos a hacer ejercicios para hallar áreas en distintos casos. Vamos a encontrar situaciones en que, por ejemplo, las curvas pueden delimitar áreas con las formas más diversas. Mediante este procedimiento
podemos hallar el valor del área que delimitan dichas curvas. Tema concluido.